En las colinas tranquilas de Belén, un joven pastor llamado David tocaba su arpa mientras cuidaba las ovejas de su padre. Nadie imaginaba que aquel muchacho de cabello rizado y ojos brillantes sería algún día el rey de Israel. Era el menor de 8 hermanos, siempre olvidado, siempre al margen. Pero lo que el mundo no ve, Dios sí lo ve. Y Dios vio en David un corazón lleno de fe, humildad y valentía. Un día, el profeta Samuel llegó a casa de Isaí, el padre de David, con una misión divina, ungir al nuevo rey de Israel. Isaí presentó a todos sus hijos, uno por uno, altos, fuertes, guerreros. Pero ninguno fue elegido. Entonces Samuel preguntó si faltaba alguno, e Isaí, casi por olvido, mencionó al menor que pastoreaba en el campo. David fue llamado. Cuando entró, el Espíritu de Dios habló a Samuel, este es. Úngelo. Y así, ante la mirada incrédula de sus hermanos, David fue ungido rey, aunque su destino aún tardaría en cumplirse. En lugar de orgullo, David volvió al campo, con su arpa y sus ovejas, esperando su momento. El tiempo pasó, y un enemigo temible llamado Goliat desafió al pueblo de Israel. Ningún soldado se atrevía a enfrentarlo. David, aún un muchacho, se presentó ante el rey Saúl y le dijo, yo lo enfrentaré. Todos rieron, pero David no hablaba con arrogancia, sino con fe. Recordó cómo había protegido a sus ovejas de osos y leones. El mismo Dios que me salvó entonces, me salvará ahora. Y con solo una honda y 5 piedras, caminó hacia el gigante. El sol brillaba alto cuando David se acercó al gigante. Goliat lo miró con desprecio y rugió, ¿acaso soy un perro para que vengas a mí con palos? David no retrocedió. Tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor, el Dios de los ejércitos de Israel. Entonces, tomó una piedra, la colocó en su honda y, con firmeza, la lanzó. La piedra voló por el aire, guiada por algo más grande que la fuerza. Impactó justo en la frente de Goliat, quien cayó al suelo con un estruendo que hizo temblar al ejército filisteo. El enemigo huyó, y el pueblo de Israel celebró con júbilo. David no se convirtió en rey de inmediato. Volvió a servir al rey Saúl, tocando su arpa para calmar la oscuridad que lo atormentaba. Pero la envidia pronto se apoderó de Saúl, al ver que el pueblo amaba más a David que a él. Lo persiguió, intentó matarlo, lo obligó a huir al desierto. Durante años, David vivió como fugitivo, escondido en cuevas, rodeado de hombres leales pero cansados. Y aún así, David nunca levantó la mano contra Saúl. Tuvo varias oportunidades, pero decía, no tocaré al ungido del Señor. En vez de vengarse, esperó el tiempo de Dios. Fue un tiempo de prueba, de soledad, pero también de crecimiento. Finalmente, tras la muerte de Saúl, David fue coronado rey. No por ambición, sino por propósito. Gobernó con justicia, aunque no sin errores. En su corazón habitaban la pasión, la música, y también la lucha interna entre el bien y el mal. Como cuando, ya siendo rey, cayó en la tentación con Betsabé. David, cegado por el deseo, tomó a Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados más fieles. Cuando ella quedó embarazada, David intentó ocultar su pecado. Llamó a Urías del frente de batalla con la esperanza de que pasara una noche con su esposa, pero Urías, en un acto de lealtad, se negó a disfrutar del descanso mientras sus compañeros luchaban. Entonces David cayó aún más hondo. Ordenó que Urías fuera enviado al frente de batalla, donde la muerte era segura. Y así sucedió. Con Urías muerto, David tomó a Betsabé como esposa, creyendo que todo había quedado atrás. Pero Dios ve lo que los ojos no ven. Y envió al profeta Natán. Natán le contó a David una parábola sobre un hombre rico que, teniendo muchas ovejas, le arrebató al pobre la única que tenía. David se indignó, ese hombre merece la muerte. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre. David cayó de rodillas. No justificó sus actos, no culpó a otros. Reconoció su pecado y clamó con un corazón quebrantado, he pecado contra el Señor. Compuso el Salmo 51, una súplica desde lo más profundo de su alma, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Aunque Dios lo perdonó, las consecuencias no tardaron en llegar. El hijo que tuvo con Betsabé murió. El dolor lo atravesó como espada. Pero de aquella unión marcada por el error, nació más tarde Salomón, el sabio, el futuro constructor del templo de Dios. La vida de David fue una montaña rusa de victorias y caídas, de gloria y vergüenza. Fue pastor, músico, guerrero, fugitivo, rey,
pero sobre todo, fue un hombre que supo arrepentirse, que buscó a Dios aún en sus sombras. Con el paso de los años, David envejeció. Su cabello se tornó gris, sus manos temblaban, pero su corazón seguía latiendo con fuerza por Dios. Ya no era el joven que tocaba el arpa en los campos, ni el guerrero que vencía gigantes. Ahora era un rey sabio, marcado por cicatrices internas, que meditaba en las promesas divinas mientras contemplaba Jerusalén desde su palacio. Uno de sus mayores anhelos era construir una casa para el Señor, un templo digno de su nombre. Pero Dios le habló y le dijo: no serás tú quien lo construya, porque has derramado mucha sangre en la guerra. Será tu hijo quien edificará mi templo. Aunque su deseo era profundo, David no se entristeció. Al contrario, reunió riquezas, materiales, planos y bendijo a su hijo Salomón para que cumpliera aquella misión. En sus últimos días, David llamó a su hijo y le dijo: sé fuerte y valiente. Obedece a Dios con todo tu corazón. Él cumplirá sus promesas si tú le eres fiel. Era el legado de un hombre que no fue perfecto, pero sí fue íntegro. No porque nunca cayó, sino porque siempre se levantó. David escribió salmos que hasta hoy resuenan en millones de almas. Palabras como: el Señor es mi pastor, nada me faltará, o en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, nacieron de su espíritu. No desde la comodidad, sino desde la lucha, el dolor y la fe. Y cuando llegó su hora, David cerró los ojos con paz. Había vivido con intensidad, había amado con pasión, había fallado y se había redimido. Y sobre todo, había amado a Dios con un corazón sincero. Su historia no fue la de un héroe sin errores, sino la de un hombre real, cuya grandeza no estaba en su corona, sino en su fe. Así terminó la vida de David, el pastor que se convirtió en rey. Pero su historia no murió con él. Siglos después, de su linaje nacería el Mesías, Jesús, llamado Hijo de David. Porque lo que comienza con fe verdadera nunca termina, solo se transforma en algo eterno. La historia de David nos recuerda que la grandeza no se mide por victorias sin mancha, sino por la capacidad de reconocer el error, de humillarse, de levantarse. Que un corazón que ama a Dios, aún en medio del pecado, puede ser restaurado. David nos enseña que no importa si el mundo nos olvida, si otros nos subestiman, o si nuestras caídas parecen imperdonables. Dios no busca perfección. Busca un corazón sincero. Y en David encontró eso, un hombre conforme a su corazón. Porque el verdadero rey no fue aquel que conquistó reinos, sino aquel que conquistó su propio orgullo. El que supo esperar, el que no se vengó cuando pudo, el que escribió canciones en la cueva mientras otros lo perseguían. El que lloró por sus pecados y se aferró a la misericordia divina. Moraleja: no es tu origen lo que define tu destino, ni tus caídas lo que sellan tu final. Es tu fe, tu humildad, y tu capacidad de volver a Dios una y otra vez. Como David, puedes empezar en el campo y terminar en el trono. Pero sobre todo, puedes vivir con propósito, sabiendo que cuando Dios te elige, tu historia cobra un significado eterno.